Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a hablar hoy de un concepto que ya mencionamos hace unos días cuando hablábamos de las crisis de ansiedad o ataques de pánico. Veamos cuáles son los síntomas, causas y tratamiento Perdonad, estoy colocando bien. De las crisis de angustia o de la crisis de angustia. Un concepto de la psicología clínica y vinculado a los trastornos de ansiedad. Es una alteración, como decimos, asociada a la ansiedad. Digamos que este vídeo lo incluiríamos en la serie dedicada a psicología clínica. Los trastornos de ansiedad son de los trastornos mentales más prevalentes en la sociedad a nivel mundial. Estos son de diferentes tipos y pueden llegar a incapacitar de forma importante la vida de la persona que los padece. En este vídeo hablaremos de las crisis de angustia o ataques de pánico, muy comunes en los diferentes trastornos de ansiedad. Actualmente en el DSM-5 se consideran un especificador de cualquier otro trastorno. Se definen como la aparición súbita de miedo o malestar intenso, que alcanza su máxima expresión en minutos. Os recomiendo que os forméis sobre los 7 tipos de ansiedad, sus características, sus causas y su sintomatología. Veamos cuáles son las características de la crisis de angustia. También llamada crisis de pánico o ataques de pánico o de angustia. Está recogida en el DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. El DSM-5 incluye las crisis de angustia
como un especificador de cualquier otro trastorno y no tanto como un trastorno en sí. En el DSM-4, en el texto revisado, sí que se consideraba la crisis de angustia como un trastorno independiente, el llamado trastorno de pánico, panic attack. Por otro lado, la CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, requiere para diagnosticar una crisis de angustia que al menos uno de los síntomas sea palpitaciones, temblores, boca seca o sudoración. En cuanto a los síntomas, el DSM-5 define la crisis de angustia como la aparición súbita de miedo o malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos. Durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas: palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo, escalofríos o sensación de calor, parestesias, sensación de entumecimiento o de hormigueos, desrealización, sensación de irrealidad o despersonalización, separarse de uno mismo, miedo a perder el control o de volverse loco, o miedo a morir. Por otro lado, los síntomas somáticos más frecuentes en las crisis de angustia son, en primer lugar, las palpitaciones, seguidas de vértigos, mareos y temblores. Son comunes tanto en niños como en adultos. Los niños, a diferencia de los adultos, presentan en menor medida síntomas cognitivos. Miedo a volverse loco o loca, por ejemplo. Tipos de ataques de pánico. La aparición súbita del miedo o malestar se puede producir desde un estado de calma o por contra desde un estado de ansiedad. Por otro lado, los ataques de pánico son muy comunes en los diferentes trastornos de ansiedad.
Según el DSM, es posible diagnosticar un ataque de pánico en ausencia de miedo o ansiedad, lo que se define como crisis de pánico cognitivas o alexitímicas. Los ataques que no llegan a presentar los 4 síntomas se denominan crisis asintomáticas limitadas. Veamos las diferencias en población clínica y no clínica. Se sabe que los ataques de pánico se dan también en población no clínica, sin trastorno mental, además de en población clínica con trastorno mental. Dichos ataques se parecen en la vivencia similar fisiológica, en que se dan en momentos de estrés y en que existe una historia familiar similar de ataques de pánico. En cuanto a las diferencias, encontramos que los pacientes clínicos presentan ataques de tipo inesperado, mientras que los no clínicos lo sufren más en situaciones de tipo social, evaluativas. Los pacientes clínicos expresan cogniciones más catastrofistas. Encontramos diferentes tipos de causas a las que se han hecho referencia para intentar explicar la aparición de las crisis de angustia. Estas son, a grandes rasgos,
de tres tipos. Aunque en la mayoría de los casos existe una interacción entre varias de ellas que acaban originando el trastorno. En primer lugar, biológicas. Las hipótesis biológicas aluden a cierta predisposición a los trastornos de ansiedad, así como a aspectos neurobiológicos, alteraciones del GABA, hiperactividad del locus coeruleus, hipersensibilidad de los receptores de serotonina, etc. Aspectos neuroendocrinos y psicofisiológicos. En segundo lugar, aprendizaje. Las teorías del aprendizaje hacen referencia al condicionamiento clásico, al modelo bifactorial de Moore, que incluye condicionamiento operante y clásico como originadores y mantenedores de la ansiedad. A la ley de la incubación de Eysenck y a la teoría de la preparación de Seligman. En tercer lugar, cognición. Los modelos cognitivos aluden a aspectos más relacionados con cómo procesamos la información, haciendo referencia, por ejemplo, a redes o estructuras cerebrales de miedo y a una selectividad para atender a estímulos aversivos, entre otras. Comencemos con el tratamiento. El trastorno de elección para tratar el trastorno de pánico o las crisis de angustia es un tratamiento multicomponente cognitivo-conductual que incluye entre sus componentes exposición en vivo a estímulos interoceptivos, reestructuración cognitiva,
Por otro lado, bueno, permitidme que brevemente haga un paréntesis en este vídeo referido a las crisis de angustia para explicar este concepto que acabamos de mencionar, la reestructuración cognitiva. Se trata de una estrategia terapéutica. Se trata de un recurso de psicoterapia que ayuda a que las creencias y actitudes del paciente cambien para mejor. Dicho lo cual, continuamos con la exposición del tratamiento de las crisis de angustia. O trastorno de pánico. Decíamos que, por otro lado, aparte de la exposición en vivo a estímulos interoceptivos y de la reestructuración cognitiva, se consideran tratamientos con buena eficacia el tratamiento del control de pánico de Barlow y la terapia cognitiva de Clark. Como tratamientos ligeramente menos eficaces, encontramos la relajación aplicada de Ernst, la terapia de exposición y la farmacoterapia a base de ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Finalmente, en fase experimental, existen 3 tipos de tratamientos con datos favorecedores para tratar las crisis de angustia. El tratamiento de exposición a través de realidad virtual para el trastorno de angustia con agorafobia. La terapia intensiva focalizada en las sensaciones de Baker Morissette. Y la terapia cognitivo-conductual incrementada para el pánico, de Levitt.
En cuanto a las referencias bibliográficas, para que ampliéis conocimientos sobre el tema, la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE 10, publicada por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, la podéis encontrar en Editorial Panamericana. La obra de Caballo, Manual para el Tratamiento Cognitivo-Conductual de los Trastornos Psicológicos, una obra en 2 volúmenes, aparecida en Siglo XXI en el año 2002. El Manual de Psicopatología, también en 2 volúmenes, de Belloc, Sandin y Ramos, 2010. Lo podéis encontrar en la editorial McGraw-Hill. Y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por Panamericana. Nos referimos al DSM-5 en concreto. De la Asociación Americana de Psiquiatría, APA o APA, publicado en 2014. Para elaborar este vídeo y el texto que nos ha servido de eje, hemos seguido algunos textos de Laura Ruiz Mitjana, psicóloga por la Universidad de Barcelona, máster en Psicopatología Clínica Infanto-Juvenil por la Autónoma de Barcelona, especializada en trastornos del neurodesarrollo. Actualmente trabaja como psicóloga infantil en la Asociació Catalana del Síndrome X Frágil. Es autora del libro Vivir de Memoria. Algunos artículos relacionados con el contenido de este vídeo. Las 12 mejores apps para tratar la ansiedad. Realidad virtual y psicoterapia. Estas son sus cualidades. Trastorno de ansiedad generalizada, síntomas, causas y tratamiento. ¿Puede un niño padecer trastorno bipolar? Responderemos a estas preguntas en esta serie de vídeos sobre psicología clínica. No entraremos ahora en materia por razones obvias. Los 4 trastornos psicológicos más habituales en la tercera edad.
Los 16 motivos de consulta psicológica más comunes. Trastornos de ansiedad en la infancia, por último. Síntomas y tratamientos. Tipos de terapia cognitiva. ¿Qué son y cuáles son sus características? La psicoeducación en terapia psicológica. Las 3 técnicas de terapia más usadas para los ataques de ansiedad. Las 6 diferencias entre estrés y ansiedad. En cuanto a los 16 motivos de consulta psicológica más comunes, artículo que os recomiendo, serían: antes, recordamos que según reflejó la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, 1 de cada 4 personas padece o padecerá a lo largo de su vida algún tipo de trastorno mental. En primer lugar, el trastorno adaptativo, no en primer lugar que da lugar a equívocos, ¿no? Los voy a enumerar sin más. La depresión, la ansiedad, trastorno de pánico y trastorno por ansiedad generalizada. Fobias. Trastornos del neurodesarrollo. Adicciones y trastornos por consumo de sustancias. Trastorno por estrés postraumático. Deterioro cognitivo y demencias. Gestión de emociones, autoestima y problemas de interacción personal. Conflictos de pareja y familiares. Disfunciones sexuales y trastornos de la conducta alimentaria. Seguimos con el trastorno obsesivo-compulsivo, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar y psicología de la salud, fibromialgia y fatiga crónica
y otros problemas médicos. En cuanto a las 3 técnicas de terapia más usadas para los ataques de ansiedad, encontramos la terapia racional emotiva conductual, o TREC. Terapia racional emotivo-conductual. Las técnicas de respiración diafragmáticas. Y las técnicas de exposición. Por último, recordaremos a la audiencia las 6 diferencias entre estrés y ansiedad. Se trata de 2 fenómenos psicológicos que causan malestar. Pero veamos en qué se diferencian exactamente. Las principales diferencias entre estrés y ansiedad las encontramos en el origen. En segundo lugar, la ansiedad es un síntoma del estrés. En tercer lugar, respecto a la intensidad objetiva. En cuarto lugar, el momento temporal. En quinto lugar, la relación del estrés con los estresores.
Y por último, la ansiedad y el impacto emocional. En cuanto al origen, la ansiedad puede aparecer tras una reacción de alerta y puede asociarse con el miedo y la preocupación. Por ejemplo, ante la amenaza de un animal o la idea anticipatoria de que algo malo va a ocurrir. En cambio, el estrés es un fenómeno que ocurre porque la persona no posee o piensa que no posee las habilidades, las capacidades o el tiempo necesario para afrontar una situación concreta. Subrayamos, pues, que la ansiedad es un síntoma del estrés. Una situación estresante provoca ansiedad como uno de sus síntomas, aunque también puede producir otros, depresión o dolores de cabeza, por ejemplo. El estrés prolongado, además, puede provocar la aparición de otras consecuencias como la desmotivación o la despersonalización. El estrés prolongado quema a la persona, si me permitís decirlo así, y le causa fatiga emocional. En tercer lugar, respecto a la intensidad objetiva, es posible reducir el estrés con la eliminación del estímulo que provoca esta situación. En cambio, si hablamos de ansiedad, un individuo con trastorno de ansiedad puede sentir una gran ansiedad ante un estímulo, por ejemplo, en el caso de una fobia, y aunque el estímulo desaparezca, la persona seguirá sufriendo la fobia incluso con solo imaginarse la presencia del estímulo. La ansiedad patológica es una interpretación irracional sobre un peligro o una preocupación exagerada.
La intensidad de la ansiedad no es acorde con la situación objetiva. En cuanto al momento temporal, al asociar el estrés a un estímulo desencadenante, suele manifestarse en el momento presente. Ahora bien, el estrés puede ser prolongado, por ejemplo, cuando alguien no llega a fin de mes y tiene que pagar la hipoteca de su casa. Por lo que el estrés se cronifica. La ansiedad, por su parte, puede aparecer una y otra vez por preocupaciones de otros momentos temporales. Por ejemplo, como hemos mencionado con anterioridad, al anticipar consecuencias que pueden no haber ocurrido, como en el trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad es un sentimiento de aprensión o miedo, y la fuente de esta inquietud no siempre es conocida o reconocida, lo que puede aumentar la angustia que una persona siente. En cuanto a la relación del estrés con los estresores, posiblemente lo que más caracteriza al estrés es la presencia de los estresores. Una obviedad, ¿verdad? Son muchos los estresores causantes de estrés. Los estresores pueden ser personales. Por ejemplo, las creencias que tiene un individuo o por su nivel de estudios y capacitación. Aunque también pueden ser organizacionales, por los estilos de liderazgo de los superiores o la comunicación de la empresa. O sociales, por la crisis económica o la desestabilización política. El estrés tiene que ver, en resumen, con las demandas del medio. En cuanto a la ansiedad y el impacto emocional, las situaciones que causan estrés son fruto de factores externos. En el caso de la ansiedad, tiene más que ver con los factores psicológicos y las emociones.
es decir, que suele tener su origen en las interpretaciones que pueden o no ser reales. Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos ha quedado un vídeo largo, aunque no demasiado, algo más de 50 minutos. Espero que este vídeo que he hecho con todo cariño y intentando que el rigor imperase en sus contenidos, haya sido de vuestro interés, os sea útil, en resumen, sea valioso para vosotros. Os invito a suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya. De esta manera ganaremos presencia en la web, lo potenciaremos, así como a dar me gusta a este y a cualquier vídeo del canal que, pues eso, que os parezca, como he dicho hace unos instantes, que os parezca útil, interesante o valioso desde algún punto de vista. Yo me despido de vosotros, os agradezco que estéis siempre ahí, al otro lado de la pantalla. Os recuerdo que mi amigo Freud, nuestro amigo Freud, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, por qué no decirlo, con vuestro apoyo y compromiso con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Os emplazo a encontrarnos en el próximo vídeo, que sin duda llegará muy pronto, y bueno, por si alguno no lo sabe, y aquellos de vosotros que sufráis de ansiedad, que tengáis síntomas depresivos y que estos síntomas, hablando sobre todo de la ansiedad, no sean puntuales, ocasionales, sino que se prolonguen en el tiempo, pues os invito, si lo consideráis, si así queréis hacerlo, a contactar conmigo a través de mis redes sociales. Soy José Manuel Gómez Altable. Mi página de Facebook es de libre acceso, sin ningún tipo de restricción, y sus contenidos, allí podéis encontrar mi teléfono, que os comparto, 606 450781. Para los que llamen desde fuera del país, de España, el prefijo 34 delante. Os recuerdo, 606 450781, y mi correo electrónico j-1403.isla, isla, como isla de Mallorca, por ejemplo, @gmail.com, el correo de Google. Repito, j1403.isla@gmail.com. Y nada más. Ahora sí, definitivamente, os digo hasta pronto. Gracias nuevamente por estar siempre ahí. Que os vaya muy bien. Feliz fin de semana, porque es sábado el día en el que estoy produciendo este vídeo. Chao.